José Mujica sobre la situación de Venezuela, que después, bueno, por diferentes razones se fue tocando también, pero esta decisión del gobierno uruguayo en un principio no cayó bien para muchas partes del mundo, pero también para políticos que han sido parte del gobierno. Uno de los críticos más duros contra el gobierno de Maduro es el exalcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma. Hoy está exiliado en España, pero además le escribió una carta a Tabaré Vázquez explicando la situación y por qué en realidad no está de acuerdo con la posición del gobierno de Uruguay. Estamos en conversación telefónica con Antonio Ledesma. Buenos días, ¿cómo está? Gracias por recibirnos. No, muchas gracias a ustedes por este contacto. Un saludo a todo el pueblo uruguayo en nombre de los venezolanos. Nunca perdemos la esperanza de tener el respaldo de todos ustedes para poder salir de esta tragedia en la que nos encontramos. Muchas gracias. No sé si pudo escuchar algo de lo que hablamos recién con el expresidente José Mujica. Escuché el final nada más. Bien, el final. Bueno, básicamente él ve una situación muy complicada para Venezuela, también por la intervención de países de afuera y lo que implica la situación, el poder que tiene Venezuela en cuanto a petróleo y otras riquezas, y que él ve una situación muy complicada por una futura guerra y unas elecciones en donde deberían participar todos, y estaría también, en ese caso habló de la ONU, para que realmente sean transparentes. Aquí mañana además se va a realizar una cumbre. ¿Cuál es para usted la salida para buscar la paz en Venezuela? El fin de la usurpación es la verdadera causa de toda esta tragedia. Es Maduro. Él es el obstáculo entre la miseria, entre la inseguridad, la violencia que hoy está sufriendo Venezuela, y la prosperidad, la tranquilidad, la paz, la gobernabilidad que queremos para nuestro país. Nosotros lamentamos que Uruguay y México se presenten como dos albañiles tratando de reparar el muro de Berlín cuando se está derrumbando el muro de Berlín. Eso vale decir cuando prácticamente toda América, toda Europa están reconociendo a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela. Vemos que hay quienes pretenden otra vez lanzarle una tablita de salvación a Maduro con un diálogo que bien sabemos que no va a terminar siendo un verdadero diálogo, sino que Maduro aprovecha todos estos salvavidas para ganar tiempo en un país que ya no tiene más tiempo que perder. Es una vergüenza para cualquier gobernante del mundo aparecer como espadachín de un régimen que además de corrupto está relacionado con el narcotráfico y con el terrorismo internacional. Ledesma, allí el planteo que hacía Mujica es que más allá de que no se reconozca la legitimidad de Maduro, hay una situación de hecho donde él está en el poder y por ahora con el respaldo de las Fuerzas Armadas. Entonces, en algún momento va a haber que conversar con él para ver cuál es la salida, para ver cómo se hace la convocatoria de elecciones, y que para eso es bueno que todavía haya algún interlocutor válido, por lo menos para el régimen, y él hablaba de régimen incluso, y que ese es el papel que pueden jugar Uruguay y México. ¿Por qué esa postura hoy no le sirve a los venezolanos según tu mirada? Porque fíjate que el presidente de España, Pedro Sánchez, en representación de varios gobiernos de Europa, le dieron incluso un margen de oportunidad a Maduro para que hablara si estaba dispuesto a medirse a unas elecciones, y él lo que ha respondido es que se hagan las elecciones, pero elecciones parlamentarias, cuando bien sabemos que todo el mundo se ha referido al fraude electoral que ocurrió el pasado 20 de mayo y que fue todo un truco que montó Maduro para antojadizamente hacer un proceso de acuerdo a que tuviera la talla o la medida de sus propias ambiciones. Bien sabe don Pepe Mujica, bien sabe el presidente Tabaré, que en Venezuela se han cometido los más escandalosos hechos de corrupción, que nuestro país está sumergido en una escalofriante miseria en la que están ubicados millones de venezolanos que padecen problemas de hambruna, de escasez de medicina. Eso lo saben ellos muy bien, que se han hecho esfuerzos de diálogo como el que se montó en República Dominicana a partir del año 2016, pasó el 2016, el 2017, el 2018, y Maduro pretende seguir allí usurpando el poder, siendo una piedra de tranca para que Venezuela se recupere y se reincorpore a la senda del crecimiento. ¿Y cuál es el camino de salida
para Maduro? ¿Cuál podría ser el camino de salida para esta situación en la que está hoy Venezuela? Bueno, puede ser Uruguay. Yo creo que una buena ayuda que pueda dar el presidente Tabaré Vázquez es que le dé refugio a Maduro allá en Uruguay. A Maduro se le ha planteado, el mismo presidente Guaidó, una ley de amnistía. A Maduro se le ha planteado y a los miembros de su organización se le ha planteado como parte de la ruta constitucional unas elecciones transparentes, unas elecciones libres de todo tipo de apremios, pero ellos no, ellos están empeñados en seguir secuestrando las instituciones y seguir secuestrando al país, porque eso es lo que ocurre en Venezuela, un secuestro, es una banda delincuencial que se ha apoderado de las instituciones públicas, que se apoya en unos escuadrones de la muerte, porque son grupos armados que actúan sin ningún tipo de limitaciones, con toda la impunidad, para amedrentar, para perseguir, para torturar y para matar incluso a quienes somos disidentes. Ledesma, usted le envió una carta a Tabaré Vázquez, se conocieron siendo ambos intendentes de las capitales de sus respectivos países, en un tono muy fraterno, haciendo referencia a ciertas raíces culturales del Uruguay, haciendo referencia a personajes de su cultura, etcétera, etcétera, y bueno, pero también siendo muy duro y muy crítico con la posición uruguaya. Esa carta fue conocida, fue pública. ¿Recibió alguna respuesta del presidente uruguayo? Hasta el momento no, como tampoco recibió respuesta mi hija Antonieta, estando yo preso en Remo Verde, en la cárcel militar. Ella se leyó el libro que hizo don Pepe, mi hija le mandó una carta y lamentablemente tampoco recibió respuesta. Y estas son las circunstancias en que uno necesita ser escuchado. Si algo necesita un preso político, es ser escuchado. Por eso me fugué y he sido escuchado en muchas partes del mundo en mi condición de exiliado. Ha sido escuchado, Ledesma, en muchas partes del mundo y entre otras cosas también, sí. ¿Cuál ha sido su rol en todo esto que pasó en estas últimas semanas en Venezuela? Porque en una entrevista a La Razón le dijo que estuvo trabajando de manera articulada con otros líderes, dice que tuvo reuniones con el presidente de Francia, en la Moncloa, también con el Grupo de Lima en Perú y en México, en Colombia. ¿Cómo se vino formando todo esto y cuál fue su rol para que llegara Guaidó a autoproclamarse? Una hormiguita más para que Guaidó asumiera las potestades que le da el artículo 233, que no es una autoproclamación. El artículo 233 simplemente le da un mandato a quien ejerza la presidencia de la Asamblea Nacional, diciendo que, siendo un hecho cierto que hay una ausencia absoluta de presidente electo, debe asumir, así dice el artículo, debe asumir temporalmente la primera magistratura nacional quien se desempeñe como presidente del Parlamento Nacional, y eso es lo que ha ocurrido. Y nosotros hemos venido trabajando como una hormiguita, como uno más de la diáspora venezolana, para que se den todas estas características. Pudimos hablar con los presidentes prácticamente de toda Sudamérica, con algunas excepciones, como por ejemplo con mi amigo el doctor Tabaré Vázquez, con quien sostuve encuentro por varios años, siendo el alcalde de la capital de Uruguay, yo alcalde de la capital de Caracas. O sea que no fue una sorpresa para la mayoría de los presidentes lo de Guaidó. No fue una sorpresa porque ellos estaban al tanto, habiendo dicho que no reconocían a Maduro como presidente legítimo, que se iba a producir esa ausencia y solamente esperaban que Guaidó se atreviera a dar el paso y asumir, corriendo todos los riesgos que ha corrido, la presidencia de la República, para que se produjera entonces la cascada de reconocimiento, no solo de Estados Unidos, es un problema. Aquí vemos una solidaridad planetaria. Ha sido reconocimiento desde Austria hasta Colombia y desde Brasil hasta Canadá y desde Canadá hasta Alemania. O sea, ha habido un reconocimiento que ha sido contundente y que es noticia hoy en todas partes del mundo. Antonio Ledesma, muchísimas gracias por esta conversación. Un abrazo a ustedes y muchas gracias por estar pendientes de nosotros. Igualmente, a las órdenes. Nosotros tenemos que hacer una tanda en Desayunos Informativos.